Mensaje de la Santísima Virgen María a su amada hija Luz María, 29 de julio del 2016. Amadísimos hijos de mi corazón inmaculado, todos son hijos de Dios, todos, aun los que no creen en Él, los que huyen de Dios, nadan en contra de la corriente de su propia existencia. Dios conoce todo cuanto el hombre desea, lo conoce por adelantado, de las manos de Dios fue formado el hombre. El tiempo es obra de las manos de Dios y todo se cumple en su tiempo, no en el que el hombre desea imponer. Ustedes, hijos míos, saben que lejos del Padre van rumbo a una muerte ignominiosa, van hacia el fracaso, van en contra del orden establecido, van en busca de lo que el libre albedrío mal empleado les dará, les facilitará. Quien facilita al hombre que utilice el libre albedrío contra lo que el Padre ha establecido, Satanás. Es en este instante en donde el hombre no mira la alineación que mantiene con el pecado y se entrega al mal, entablando un pacto con el pecado, que toma la libertad humana y la invade, la domina, manteniendo la primacía en el hombre. El mal es, por tanto, quien ordena y mantiene el poder sobre la voluntad del hombre, provocando en el hombre el despertar de los bajos instintos a raíz de la calamidad que se desprende del mal uso de la libertad humana, la cual ha llevado al alma a encontrarse en la gran encrucijada ante el pecado que le oprime y no le permite retomar la unidad con la Trinidad Sacrosanta. Mi Hijo muere en la cruz para que el hombre perdido y muerto por el pecado resucite a la nueva vida de fusión con la Trinidad Sacrosanta. Esto ha sido olvidado por un gran número de mis hijos, que dejan de lado el que cada pecado va alejándoles hasta de sí mismos. No son una unidad de amor divino, sino una unidad que se rebela en contra de lo que la ley de Dios ha establecido para el recto caminar de sus hijos. El hombre marcha en contra de la unidad. Gran parte de la humanidad se mueve en aras de una moda, de un fin que no es la voluntad divina. Van como zombies hacia lo que no es el fin último del hombre, que como hijos de Dios, es alcanzar la vida eterna. El demonio ha logrado adentrar el mal y la cizaña en la iglesia de mi Hijo. El objetivo del demonio es dividir la iglesia de mi Hijo, fracturarla para facilitarse la posesión de la misma y llevarla al cisma. Este instante es para mis hijos, el instante de mantenerse despiertos, el instante del conocimiento, de la fe absoluta, del amor incondicional hacia la Trinidad Sacrosanta. En este instante los tibios se encuentran en grave peligro. Una realidad tienen que conocer y aceptar mis hijos, la unidad se encuentra fracturada, se llaman cristianos pero luchan unos contra otros. El demonio ha dividido sin que el hombre oponga resistencia, sin distinguir que esa es la gran obra del mal, dividir al pueblo de Dios e introducir el veneno mortal dentro de algunos de los mismos cardenales, obispos y sacerdotes para que el veneno no sea tan evidente. Hijos de mi corazón inmaculado, algunos de mis hijos predilectos han tomado por rutina la celebración eucarística y la transubstanciación ha sido olvidada, haciéndose presente mi Hijo en la Eucaristía por el amor a aquellos que le reciben con fe. Hijos míos, no deben olvidar que si reciben el cuerpo y sangre de mi Hijo sin haberse arrepentido de los pecados cometidos y con un firme propósito de enmienda, cada comunión fuera del estado de gracia, propicia la propia condenación. El mal posee astucia y conoce la debilidad de cada criatura humana con la que se interpone en el camino del hombre, para vencerle. El hombre soberbio no escucha la voz del cielo que le anuncia una y otra vez los peligros en que se encuentra. El soberbio se hincha y no escucha sino solo lo que él desea. El soberbio culpa a sus hermanos para disimular su hinchazón. El soberbio debate en todo instante. Les he mencionado esto, debido a que algunos de ustedes viven siendo soberbios y no lo aceptan, se mantienen hinchados y no lo aceptan, pasan la vida amamantándose de la ciencia, pero sin Dios. Esa es la ciencia del mal, ciencia sin amor, ciencia sin caridad, ciencia sin humildad y sin justicia.
La ciencia sin Dios es ciencia del mal, hijos de mi corazón inmaculado. En este instante, ustedes, que van venciendo los tropiezos de cada instante, encontrarán la fuerza en la Eucaristía, en la fusión con mi Hijo, en el cumplimiento de la ley de Dios, en las obras de misericordia y avanzando en el cumplimiento de la voluntad divina. Ustedes deben luchar para que sean ese pueblo nuevo que encuentra su sostén en mi Hijo, en el deseo ardiente de la unidad. Ustedes deben caminar para dar cumplimiento al querer de mi Hijo, siendo esos hombres nuevos que aman a mi Hijo, y se disponen a ser cumplidores y amantes de la voluntad divina. En este instante, la humanidad ha tomado su rumbo. Unos caminan hacia la verdad divina y otros hieren el sacratísimo corazón de mi Hijo, abalanzándose con sed hacia el pecado y sus innovaciones. A falta de ese despertar del hombre ante el pecado, pues éste camina con el hombre, es que los tentáculos del mal aparecen continuamente con innovaciones para perder al hombre. El demonio necesita robar el tiempo al hombre para que éste no reaccione, se mantenga con la mente ocupada en una vida imaginaria y para que no escuche el llamado de mi Hijo. Hijos míos, los recibí al pie de la cruz de mi Hijo y como madre debo alertarles. Los juegos que utilizan en este instante a través de la tecnología que llevan en la mano continuamente, les hacen robots, les abstraen de la realidad y les absorben el interés hasta llevarles a ser cumplidores de los deseos del demonio. No existe unidad, el don de la palabra se ha perdido. Cada uno de mis hijos ha fabricado un mundo propio, sin amor al prójimo, sino únicamente a sí mismo. El cotidiano vivir es el de una película más que la transmiten a todos cuantos deseen, sin medir las consecuencias de ello. El hombre de esta generación cae en el abismo del desprecio a la libertad y se ha sumido en el libertinaje, en todo aspecto. Hijos, eso es producto del mal, eso es lo que desea el mal para que quienes son seguidores del mal, no se detengan y ejecuten todo su obrar y actuar sobre ustedes, que se exponen gratuitamente. Lamento profundamente a lo que ha llevado el hombre adulto a la niñez, abriéndole el camino del sexo desenfrenado, de la desviación sexual, del mirar natural lo que es inmoral, de tomar como parte de la vida lo que es el gran acercamiento al mal. Oren, hijos míos, oren por la iglesia de mi Hijo. El cisma se acerca a pasos agigantados, la confusión se expande y el demonio aprovecha este instante. Oren, hijos míos, oren por Rumania, será presa del dolor, la naturaleza le estremecerá y el agua le inundará. Oren, hijos míos, el mal se abalanza sobre las naciones, tomando la oscuridad para preparar su accionar. El sufrimiento es meta del mal. El terrorismo vive cada instante alimentándose del producto de su acción. Oren, hijos míos, oren por Brasil, su suelo atrae el dolor. Oren, hijos míos, el caos se hace uno con Estados Unidos que ha perdido la paz. Amados hijos de mi corazón inmaculado, amen a la Trinidad Sacrosanta, adéntrense en el amor divino y encuentren el sabor del bien en el cumplir la voluntad divina. La humanidad recibe con angustia el accionar malvado del terrorismo. Este tentáculo del demonio es reforzado por los que padecen la ausencia voluntaria de mi Hijo en su vida. Amados hijos de mi corazón inmaculado, les llamo a la conversión. Clamen la sabiduría del Espíritu Santo en ustedes, clamen por el don del discernimiento ante nuevas noticias que les llevarán a la confusión. Hijos, la caridad desaparece. Ustedes atraigan la caridad hacia la humanidad y contágienla de ella. No solo las calamidades les deben mantener en alerta, sino el mantenerse en el camino de mi Hijo y en el cumplimiento recíproco del amor divino. Alerten a sus hermanos sobre el instante que viven. Unos creerán, otros les rechazarán. Ustedes no se den por vencidos, sino continúen alertando a sus hermanos para que retomen el camino del Evangelio. Mis hijos no deben esperar que los organismos asignados para la protección de la tierra,
les alerten con la verdad sobre las amenazas que se aproximan desde el universo. La Tierra es amenazada desde el espacio por un asteroide. No se afanen en salvar el cuerpo sino el alma. Amados hijos de mi corazón inmaculado, comprendan que la meta de cada uno es vivir la vida eterna. Les protejo, les amo. Mamá María, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida.